Hola, ¿cómo están? Bendiciones para todas. Qué lindo encontrarnos nuevamente en este mes que estamos haciendo un recorrido por nada más y nada menos que una parte histórica de la palabra de Dios que tiene que ver con las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob. Y en el día de hoy quiero compartir la verdad que una tribu que poco estudio le había otorgado, y si bien había escuchado, siempre sabemos que tenemos alguna preferencia o tenemos algún conocimiento más cercano por alguna que otra. Yo hoy les voy a hablar acerca de uno de los hijos de Jacob, una de las tribus de Israel, donde desde su propio nombre tiene un sentido profético, y vamos a ver que en el recorrido histórico lineal a través de toda la Biblia podemos ir viendo cómo se construyó esta profecía en una realidad. Yo les voy a hablar de la tribu de Neftalí. ¿Han escuchado? ¿Han estudiado algo? Bien, Neftalí es el sexto hijo que Jacob tiene, y nada más y nada menos lo tiene con una sierva, con Bila. ¿Qué sucedió? ¿Recuerdan aquella controversia que había entre las dos hermanas, Raquel y Lea? Bien, Raquel no podía dar a luz, entonces me hace acordar mucho a Sara, le provee a su esposo de una sierva. Lo podemos encontrar esto en el libro del Génesis 30, versículo 1 en adelante. Me gustaría leérselos. Dice: cuando Raquel vio que no le podía dar hijos a Jacob, le dieron celos de su hermana. Entonces le dijo a su esposo: si no me das hijos, me moriré. Jacob se enojó mucho con Raquel y le dijo: yo no soy Dios, Él es el que no te ha dado hijos. Raquel le dijo: bueno, entonces toma a mi sierva Bila como concubina, tengan relaciones y ella entonces dará un hijo para mí. Este es un concepto que nosotros hoy lo vemos alejado de nuestra realidad, pero era común esto de otorgar las siervas, y esos hijos eran entendidos como propios, aunque no habían salido del vientre de cada una de estas madres, ¿sí?, que luego se apropian de esos hijos, pero estos hijos eran tomados como propios, como naturales. Dice: de esa manera podré tener hijos por medio de ella. Entonces Raquel le dio a su sierva Bila a Jacob. Jacob estuvo con ella y quedó embarazada y dio a luz un hijo para Jacob. Raquel le dijo: Dios me ha escuchado mis oraciones y ha decidido darme un hijo. Por esta razón lo llamó Dan, que es el hijo anterior. Luego Bila, la sierva de Raquel, volvió a quedar embarazada y le dio a Jacob un segundo hijo, que es el que vamos a hablar hoy. Y dice: peleé duro para competir con mi hermana y yo gané. Entonces lo llamó Neftalí. Y este es el origen del nombre de esta tribu que nosotros vamos a comentar, estudiar, profundizar. Quizá es un principio nada más para mucho más. Jacob, antes de morir, citó a todos sus hijos. Lo podemos encontrar en el libro de Génesis en el capítulo 49. Dice: Jacob luego llamó a todos sus hijos y les dijo: acérquense y les diré lo que les va a suceder en el futuro. Esto era muy común. El padre reunía a los hijos y les otorgaba de palabra una bendición, y esta bendición era una profecía para cada uno de ellos. Y dice: acérquense y escuchen a Israel, su padre. Y allí comienza con cada uno de sus hijos a otorgarle nada más y nada menos que una definición de lo que sería su descendencia, que lo conocemos como tribu. Y a Neftalí le dice en el versículo 21: Neftalí, eres como una venada, como sierva, dice otra versión, como una venada libre que suele dar cría hermosa. Y nos referimos a esto como una profecía porque en el momento del otorgamiento de las tierras, cuando Josué finalmente es el que hace la repartición de las tierras territorialmente, lo que le va a tocar a Neftalí es una zona que podríamos decir poco útil. Si nosotros nos ponemos a pensar, una zona en la cual las sociedades no han elegido ocuparlas han sido las montañas, por las dificultades que tienen en el abastecimiento del agua, de poder llegar a ese lugar. A él le tocó ese lugar. Pero no es que Dios se lo otorgó esto como un castigo, es decir, como un lugar rezagado, como algo de segunda instancia. Pensemos cuando recibimos cosas que podemos decir a primera vista pueden parecernos dificultosas, o decir: Dios, ¿por qué me entregó esto a mí? ¿Saben por qué? Porque la característica de esta tribu iba a ser que iban a poder. Lo comparó con una sierva, ¿sí? Acá dice como una venada libre. Estos animales, si los han visto, tienen un cuerpo muy fibroso y unas piernas muy delgadas,
con unas patas que le permiten adaptarse a las distintas rigurosidades del piso, del suelo y también de la empinada que tienen las montañas. ¿Y saben qué? Los preparó y los bendijo para que tomen esa tierra por heredad y la convirtieron en absolutamente fructífera. No solo él, sino que también Moisés, antes de morir, les hace también una reafirmación en Deuteronomios 33:23 y le va a decir, por si quedaba alguna duda, no es que los mandó de castigo a la montaña. Y dice el capítulo 33:23. Esta es la bendición que Moisés, el hombre de Dios, le dio a los israelitas antes de morir. Y les dijo, el Señor vino del Sinaí y resplandeció para nosotros desde Seir. Y allí comienza a llamar a cada uno y les comienza a decir, ¿qué le va a decir a Neftalí? Moisés dijo esto en cuanto a Neftalí. Neftalí, enriquecido con el favor del Señor y lleno de sus bendiciones, tomarás la tierra por el lago de Galilea. Este es el famoso lago de Galilea, es el sector norte de la tierra de Canaán y habitó estas tierras y las convirtió en altamente provechosas, y no solo que las habitó, las defendió, las conquistó, sino que esta tribu, como esa gacela, como ese venado rápido y ágil, se especializaron en la guerra, eran intrépidos, eran rápidos, eran capaces, y en 2 oportunidades cuando el rey... las fuerzas de Sísara van contra Barak y es necesario poder tomar refuerzos. Es que las tribus de Dan y de Neftalí, los 2 hijos de esta sierva Bila, acudieron colocando allí mano de obra para la guerra. También en aquella oportunidad en Hebrón, cuando las tribus se alzaron para definir a David como rey de todo Israel, allí también estaban presentes las tribus de Dan y de Neftalí. Veamos que todo esto, esta bendición que fue otorgada por el Padre, fue reafirmada por Moisés y fue ejecutada nada más y nada menos por Josué al entregarle la tierra. Me pareció una historia interesante y muchísimo más para que podamos hablar. Su nombre es Mi lucha, mi contienda, y tiene que ver con que desde el principio su nacimiento había sido parte de una rispidez, de una rigidez, de una dificultad entre las 2 hermanas. Pensemos en esta tribu. Quizá en un principio alguien podría decir, le otorgó el peor de los lugares, pero la profecía era, serás bendecido, tienes el favor de Dios. Y lo que yo les quiero dejar hoy como pensamiento, no importa aquel lugar donde Dios nos haya mandado, en las circunstancias en las que nos toque habitar, que nos toque defender, que nos toque conquistar. Si tenemos el favor de Dios, aquello que nosotros pisemos será de bendición. Porque lo importante no es el contexto, sino tener la bendición y el favor de Dios. Vean cómo esta tribu, cada una de ellas tenía una bandera, tenía algo, un emblema que los diferenciaba, y en ellos era una gacela, por la rapidez, por la capacidad de adaptación. Imitemos esto, como esta tribu no se quejó, no lo tomó, no vio lo negativo, vio la posibilidad de adaptarse y de convertir en realidad lo que Dios había prometido. Para ustedes y para mí hay grandes promesas. Que la montaña, que las dificultades no nos impidan poder concretar la promesa que Dios hizo para nosotras. Las quiero muchísimo, gracias por acompañarnos tanto tiempo y sigo acá esperando el resto de las entregas que vamos a ir completando estas 12 tribus. Que Dios las bendiga y será hasta la próxima vez que nos toque encontrarnos, y les deseo que Dios les dé su favor.